Buenas, en esta oportunidad estaremos resolviendo una nueva metodología en cuanto al pandeo se refiere. En este caso sería un método totalmente simplificado y muy fácil de aplicar en la resolución de los ejercicios. Entonces, prosigamos. Como habíamos visto en el caso en el que tenemos pandeo elástico en elástico, lo primero que debemos hacer si no tenemos establecido, vale la aclaración y redundancia, es definir el sentido de nuestros ejes. Yo asumo de que Y es para arriba, Z a mi derecha. Entonces, si yo trabajo específicamente en la sección de mi barra, sería, voy a amplificar un poquito mi barra de su sección transversal, tendría esta forma. Perdón. Entonces, trasladando mis ejes, tendría mi eje Y en esta posición, mi eje Z en esta posición. Una vez que yo tengo bien definido cuáles serían las orientaciones de mis ejes, el siguiente paso fundamental era determinar justamente las longitudes de pandeo en esos ejes. Entonces, como podrán ver, particularmente este ejercicio nos da que uno de los extremos está empotrado, porque si nosotros consideramos que esto es una articulación, no estaría en equilibrio. Entonces, la condición es que este empotramiento en ese extremo se dé un empotramiento y como no tengo ninguna riostra, ningún impedimento de movimiento en el otro extremo, evidentemente asumo de que eso está libre en los dos ejes. Entonces, bajo esa consideración, mi longitud de pandeo, tanto para el eje Z como para el eje Y, sería 2 veces la longitud total de la barra. Entonces, sabiendo bien esto, puedo y debo determinar qué sucede en cada uno de los ejes. Entonces, para el pandeo alrededor del eje, perdón, esto sería el eje Z, ¿qué obtengo? Tengo que mi lambda, que no es más que la esbeltez, está dado por la longitud de pandeo sobre el radio de giro mínimo en ese eje. Es decir, sería 2 veces L sobre la inercia, que en este caso es inercia alrededor del eje Z, sobre el área. Es decir que mi esbeltez para estos datos serían 2 por 2, 80 sobre la inercia, que en este caso es inercia en Z, sería 1 sobre 12 por inercia en Z, sería 40 por 30 al cubo sobre 12 sobre el área, que es 40 por 30. Con estos valores obtengo el valor de la esbeltez para ese eje en particular. Entonces tengo el siguiente valor, que es 64.66. Ahora bien, como le había mencionado, este método lo que hace básicamente es
que el esfuerzo normal aplicado en la pieza tome la siguiente expresión, que en este caso es omega, un coeficiente de corrección de todas las secciones que evidentemente ya se tabulan en, en función a la esbeltez. Es decir, que dependiendo del tipo de material que uno está trabajando, puede determinar esos coeficientes parametrizados en una tabla. ¿Me explico? Y esto sería, lo que hace es la corrección del factor eh, n sobre a, que todos conocemos que es el valor de un esfuerzo normal. Entonces, para un valor de lambda que yo obtengo, debo buscar en la tabla, en caso de que no tenga específicamente esos valores, debo interpolar. Entonces, para mi interpolación, debo de considerar lo siguiente. Entonces, los valores en el rango en el que tengo que interpolar sería entre 60 y 65. Entonces, mi valor inferior sería lambda 60. Tengo un omega de 1,67 y el valor extremo sería lambda 65 con 1,82. Entonces, para lambda 64,63 sería x. Entonces, mi valor de la interpolación sería haciendo una semejanza de triángulos que tengo dispuesto en este gráfico. Es decir, que tendría x menos 1,67 sobre 64,66 menos 60 como 1,82 menos 1,67 es a 65 menos 60. Entonces, de esta manera yo estoy determinando omega en función a lambda de trabajo. En este caso sería 182 menos 1,67 sobre 65 menos 60 por 64 menos 60, o sea, 64,60 menos 60 más 1,67. Obtendría un omega de 1,8098. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo nos da un valor admisible del esfuerzo? Lo único que hago es trabajar con esta ecuación. Entonces, el primer valor que voy a obtener de la carga sería sigma admisible, que es 120, omega, que tengo un valor de 1,8098, por la carga P1 sobre la sección transversal, que en este caso sería 40 por 30 centímetros. Con este valor determino el primer valor admisible, que evidentemente tiene que ser menor o igual a ese valor, ¿verdad? Entonces 120 por 40 por 30 dividido el coeficiente omega de corrección. Tengo una carga admisible de 79.566,80 kilogramos. Ese es el primer valor de la carga que estoy hallando y que debe verificarse en los otros ejes. ¿Se entiende? Entonces, en particular,
para el eje Z, la máxima carga que debe actuar para que no falle en ese eje es 79.566. Ahora, ¿qué ocurre para el pandeo alrededor del eje Y? Fíjense de que para el pandeo alrededor del eje Y, como tengo una sección transversal de este tipo, donde yo definí que mi eje es Z, esto es Y, esto es Y, esto es Z, y la carga P tengo actuando acá, en el extremo derecho. Entonces, si yo traslado efectivamente la carga en el centro de gravedad de mi sección transversal, estoy generando un momento flector alrededor del eje Y. Entonces, tengo una combinación de momento flector con una carga axial P, actuando en el centro de la sección transversal. Para ese caso, mi expresión, como tengo una flexo-compresión, mi expresión sería de la siguiente manera. Sigma admisible estaría compuesto por un término que es la corrección con omega de la carga axial más un factor de corrección beta que lo que hace es corregir justamente el momento flector en ese eje. Entonces esto es inercia I por Z. Cuando el ejercicio no menciona en particular el valor de beta, nosotros asumimos de que beta toma el valor 1. Entonces, ¿cómo debo hallar el valor de omega? Y debo hallar el omega en función al eje en cuestión. Como estoy analizando el eje Y, tengo que hallar una nueva esbeltez que está justamente en ese eje. Entonces, la esbeltez para el eje Y sería longitud de pandeo sobre radio de giro, inercia alrededor del eje Y sobre el área. Es decir que es 2 por 280 sobre inercia en I, que no es más que 30 por 40 al cubo sobre 12 por 40 por 30. Es decir que para este caso mi esbeltez tomaría el valor de 30 por 40 al cubo, 12 por 30 por 40. Tomaría el valor de 48,497. Entonces, análogamente, tengo que hallar el valor de omega comprendido en ese valor. Entonces, mi rango a interpolar sería entre 45 y 50. Entonces, mi triángulo de interpolación sería esto. Para un valor de 45 obtengo un omega de 1,33. Un valor de 48,497, un valor de X. Y para 50 obtengo el valor de 1,43. Entonces, la expresión quedaría X menos 1,33 sobre
48,497 menos 45 es a 1,43 menos 1,33 es a 50 menos 45. De este valor el omega para hacer lambda de trabajo quedaría igual a, hagamos un ratito, 50 menos 45 por 48, 7 menos 45 más 1,33 quedaría en 1,4. Entonces, para ese valor, ¿qué obtengo? Tengo que sigma admisible no es más que igual a 120 kilogramos por centímetro cuadrado, omega, que toma el valor de 1,4 por una carga P2, que estoy justamente necesitando hallar eso, sobre la sección transversal que es 40 por 30, más beta, que como no tengo como dato, asumo que es 1. Momento flector alrededor del eje Y sería P2 por 20 centímetros. Sobre la inercia alrededor del eje Y, que no es más que, sería 30 por 40 al cubo sobre 12 y por la distancia a la fibra que está comprimida, que en este caso sería 20. Entonces, reemplazando esos valores, obtengo un segundo valor de P que debe ser, evidentemente, menor o igual a, a- al valor. O sea, tengo que hallar un valor para que pueda interpretar entre P1 y P2 cuál es la que debo tomar, ¿verdad? Entonces, resolviendo un poco el ejercicio, me quedaría de la siguiente manera. Es decir que P debe ser 32.727,27 kilogramos. Entre P1 y P2, la menor carga es la que cumple las dos condiciones. Es decir que P tiene que ser 32.727,27 kilogramos. Entonces, con este valor de P en particular, nos pide nuevamente determinar las tensiones de trabajo en el contacto con el suelo, atendiendo de que es una pieza que no resiste a la tracción. Entonces, rememorando un poquito, lo que sería es que mi sección transversal estaría, ¿cuáles son las cargas que están actuando en mi sección transversal? Evidentemente, como es una pieza que no resiste a la tracción, fíjense ustedes de que la carga P está actuando en esta posición, en este punto. Es decir que si yo hago una distribución de tensiones, la sección con mayor solicitación a la compresión estaría a mi derecha. Es decir que a lo sumo tendría una carga o un esfuerzo positivo en el lado izquierdo de mi sección transversal. Es decir que para mí, en esa posición, mi sección útil tendría un ancho B de esta manera. Entonces, atendiendo esa consideración, yo asumo de que esta sería el eje neutro, ¿verdad? O la línea neutra
de mi sección optimizada, donde solamente resiste el esfuerzo de compresión. Entonces, para mí, este es el ancho de trabajo B. ¿Me explico? Además, yo sé que la carga P está actuando a una distancia de, fíjense ustedes, si está actuando acá, a una distancia de 35 centímetros del borde. Esta es la carga P. Y tengo también como ancho mi sección transversal, que es igual a 90 centímetros. Y esta longitud total es igual a 50 centímetros más 40 más 35 nos da un valor de 125 metros. Entonces, aplicando la regla de la pieza que no resiste a la tracción, ¿qué obtengo? Yo sé que es igual a momento respecto a la línea neutra sobre la carga normal es igual a la inercia respecto a la línea neutra sobre mi momento estático respecto a la línea neutra. Esta sería mi expresión principal. Entonces, mi momento respecto a la línea neutra, ¿a qué sería igual? Sería igual a P por V menos 35 centímetros. N sería P, efectivamente, y el momento respecto a la línea neutra sería 1/3 de la base por la altura al cubo. Momento estático respecto a la línea neutra no es más que el área, que es decir B por 90 por la distancia de esa área respecto a la línea de referencia, es decir que respecto a B. Sí, respecto a la línea neutra. Entonces sería un medio de B. Llevando todas estas expresiones en numeral, ¿qué obtengo? Tengo que P por V menos 35 sobre P es igual a en inercia, que es 1/3 de 90 por V al cubo sobre V al cuadrado por 90 sobre 2. Simplifico esto, me queda B. Voy a hacerle un otro color para que se pueda distinguir. Esto sería así, 90 sería así. P se va con esto y obtengo de que sería 2/3 de B. Con esto sería V menos 35 es igual a 2/3 de B. V sería igual a, llevando al otro miembro quedaría 1/3, 3 por 35, es decir que 105 centímetros. ¿Qué ocurre? V verifica de que efectivamente esté comprendido en los 1,25 metros que tiene la altura total mi sección transversal. Es decir que efectivamente estos 20 centímetros que tengo en en el, en el lado izquierdo de mi sección transversal está trabajando a la tracción. Entonces prescindo de esa condición. ¿Qué me pide el problema? Me pide dibujar esa distribución, ¿verdad? Entonces, el último paso sería básicamente graficar mi sección transversal de esta manera con mis nuevos
con mi nueva línea neutra, que sería esto, ¿verdad? Entonces, mi distribución, voy a prolongar un poco más mi línea neutra. Mi distribución de tensiones sería esta manera. Sería máximo en el extremo, así. Entonces, evidentemente, esto está comprimido y mi esfuerzo máximo tendría la siguiente expresión. Momento respecto a la línea neutra sobre inercia respecto a la línea neutra por V. Entonces, reemplazando los valores tendría P por V menos 35 sobre un tercio de la base, que en este caso era 90, por la altura V igual al cubo por V. Entonces, reemplazando todas esas expresiones, en donde para V igual a 105 centímetros, obtengo el valor del esfuerzo máximo admitido. P tengo como dato resuelto en el primer paso de que era 32.727.27 por V, que es 105 menos 35 sobre un tercio de 90 por V, que en este caso era 105 al cubo por 105. Es decir, que mi esfuerzo es 6,926 kilogramos por centímetro al cuadrado. Que por acción y reacción, este esfuerzo es el esfuerzo máximo permisivo del suelo. Normalmente esto es la unidad, para que ustedes sepan el rango de carga o permisible del suelo. Esto es típico en un suelo. El valor del esfuerzo de compresión máximo de apoyo de la estructura. Entonces, con esta manera estamos determinando por un nuevo método un ejercicio en particular de pandeo. Entonces, dejamos esto para la siguiente clase.